Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Estos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con esta reflexión iniciamos nuevamente esta serie de entrevistas que estamos desarrollando desde el Mesón del Arriero, esta casa museo que queda en las afueras del municipio de Granada, resaltando precisamente a esos luchadores de Granada, luchadores y luchadoras de Granada que han hecho y que han forjado lo que hoy somos. Y hoy saludamos a Socorro Zuluaga, o Socorrito, como la conocemos más cariñosamente acá en nuestra comunidad. Socorrito, bienvenida. Hola Duyan, ¿cómo estás? Bien, Socorrito, hoy usted entonces también, digamos que abre ese abanico del liderazgo femenino, que en Granada también ha contado afortunadamente con grandes mujeres que han hecho grandes labores en nuestro municipio. Gracias, Duyan. Bueno, estamos acá entonces conversando con más granadinos. Bueno, y Socorrito, hoy estamos conversando con usted, y para que empecemos como a conocerlo un poco, ¿qué nos puede contar de su familia, de sus padres? Bueno, yo soy hija de dos granadinos también, Alfonso Zuluaga y Teresa Zuluaga, aunque pues por lo que me contaron, mi papá era de los Zuluagas del Santuario, y de hecho nosotros nacimos en una vereda que pertenecía al municipio del Santuario, que se llama aún el Alto del Palmar. Entonces Santuario y Granada se disputan nuestra nacionalidad. Entonces es una familia conformada por 12 personas, de ellas 8 hombres y 4 mujeres. Yo ocupo el 8º lugar de la familia. Socorrito, a su familia la conoce por algún apelativo aquí que somos pues que es como tan común que las familias se identifican por algún apodo? No, pues a mi familia concretamente no, pero pues sí soy prima de unos que les dicen Candú, que viven en Cali, también fueron de acá, nacieron acá en Granada, y de los Canelos pues como por apodos, pero concretamente mi familia no conozco, o de pronto no sé si lo tengamos, pues si no me lo han hecho saber. Bueno, Socorrito, nos contaba entonces que son 8 hermanos. ¿Usted viene a ser qué puesto ocupa? Somos 12, 12. 8 hombres, 4 mujeres. 8 hombres, 4 mujeres. Y yo soy la 8ª de la familia, ocupo el 8º lugar. Bueno, ¿qué nos puede contar de su infancia? ¿Usted vivió todo el tiempo acá en el pueblo o está en el Alto del Palmar? No, yo nací en el campo, orgullosamente campesina, aunque en mi época de adolescencia me daba pena decir que era del campo, pero ya superé esa etapa y ahora me da pena, que me hubiese dado pena en ese momento ser campesina, orgullosamente campesina. Estudié la primaria en la vereda La Paz y fue una infancia pues como normal, como todas las del campo, como todos los niños del campo, con mis hermanitos. Vivíamos en una casa pequeña, pues mis padres trabajaban las labores agrarias junto con mis hermanos, y nosotros nos dedicamos a estudiar pues pequeñas, y ya más grandecitas a ayudarle a la mamá pues en. ¿Y le ayudan en alguna labor de la finca? ¿No le tocó lidiar ahí con No, gracias a Dios no, ya pues, sino entonces que se avergüencen los hombres porque eran 8 hombres. Entonces, había muchos que colaboraran. No, tenían que colaborar. Nosotros les ayudábamos y pues a mi mamá en las labores del hogar, las propias del hogar pues, y de la mujer. Bueno, entonces toda la primaria la hizo en La Paz. La Paz, sí. Y ya después de la secundaria sí pasó al pueblo. Ya vine aquí a Granada, al municipio de Granada. En ese entonces pues existía la modalidad de bachillerato pedagógico, y logré pues insertarme en la academia. Pues un poquito fue difícil ese trance, porque a las mujeres tradicionalmente nos han cuidado mucho, y entonces los padres se sentían celosos de que su niña se viniera a vivir al pueblo, a estar sola y a estudiar. Entonces me tocó un momento muy difícil pues lograr como cortar ese pensamiento que tenía el papá. Entonces para mí fue muy duro, pero pienso que si no hubiese sido así. Sí, teníamos familia acá en Granada, pero aún así mi papá no quería pues que yo estuviera acá en el pueblo.
Entonces, no, incluso me tocó casi que, entre comillas, volarme de la casa para poder hacer el bachillerato, porque mi papá pues insistía en que no me dejaba estudiar. Entonces yo dije, no, si mi papá no me deja estudiar y mi familia no me deja estudiar, entonces yo tengo que ingeniármelas, pues, ¿cómo puedo hacer? Entonces busqué amigos y me dieron lucecitas, entonces fui y hablé con el jefe de núcleo. En ese entonces el jefe de núcleo era don Leonardo Pineda, y don Gilberto Duque, que era el esposo de una prima mía, me hizo, pues me ayudó, me hizo como el puentecito con don Leonardo. Entonces podría decir que don Leonardo fue un puente muy fundamental para mi formación como profesional, y se lo he dicho en todas partes donde lo encuentre, don Leonardo, a usted le agradezco mucho, porque si usted no me hubiera colaborado, yo no hubiera podido llegar hasta donde soy en este momento en mi vida profesional. Don Leonardo me consiguió una beca del departamento, y esa beca era pues para todo el bachillerato. Entonces ya pues la lucha con mi papá fue muy difícil porque... ¿Y su mamá la apoyaba? No, tampoco mi mamá, porque a mi mamá le gustaba que su hija estuviera en el campo, ayudándole pues en las labores del hogar. ¿Y usted era la mayor de las hermanas? No, la hermana mayor era también mujer, pero entonces no pudo estudiar. Ella se fue religiosa y pues sí, allá terminó el bachillerato. Entonces mi mamá tampoco pues estaba muy de acuerdo que yo estudiara, entonces fue una lucha un poco difícil, pero bueno, fue muy triste porque cuando yo le dije a mi papá que iba a estudiar, él se puso pues como que no, que él iba a cancelar matrícula. Entonces yo le dije, papá, yo ya decidí porque yo no encontré apoyo de parte de ustedes, entonces si ustedes no me apoyan, yo ya encontré quien me apoyara y yo ya me matriculé. Entonces yo decía, ay Dios mío, dame palabras como sabias para no herir a mi papá, pero para lograr como esa meta que yo tengo, que es estudiar. Y bueno, fue un momento difícil porque incluso mi papá lloró, eso fue muy duro porque uno era el papá pues llorando y yo, ay Dios mío, pero entonces yo tratando de convencerlo que era que yo quería, era el bien para mí también, entonces que de otra manera yo no lo veía. Y no sé, como que la vida me fue dando palabras hasta que logré convencerlo, pero fue un momento muy difícil. O sea, logró entender y después la apoyó. Después me apoyó, claro, muy bello. Mi papá después ya me trató de buscar becas, pero ya no le podía recibir, porque si le recibía la beca a mi papá, de pronto era una beca que no era sino para un año nada más y no me daba pues como para terminar el estudio. Claro, ¿y en qué consistía la beca que le consiguió el doctor Leonardo? Era un subsidio económico, no recuerdo en esa época, era por ahí como de 30.000 pesos. Y yo con esa beca compraba mi ropa, pagaba la mensualidad en el colegio y me alcanzaba para mecatear con los compañeros. ¿De qué compañeros se acuerdan? ¿Quiénes le tocó estudiar? Noelia Zuluaga, Alfredo Galileo, María Elena Galilea, Marta Lucía Zuluaga, Gladys Zuluaga. Bueno, éramos como 25 a 30. ¿Y profesores? ¿De qué profesores? Profesores que yo recuerdo, don Guillermo Zuluaga, profesor de educación física, Jesús María Gómez, don Hernán Gómez, la hermana Yadira, hermana Mariosa, doña Aurelena Yepes, la hermana María Eugenia Londoño, que fue rectora en su momento, el papá de Gladys Zuluaga, don Jorge Zuluaga, don Aníbal Betancourt, que nos daba física y le teníamos mucho miedo, don Iván Darío, que nos daba geometría y de vez en cuando nos tocaba pastelearle. Socorrito, ¿qué recuerda usted de la Granada que le tocó pues vivir en esa época de la juventud? ¿Dónde se entretenían? ¿A qué parte iban? ¿A sus zonas de recreo, de diversión? Pues la zona de diversión de nosotros era Saturno, que en ese momento quedaba en la plaza, de esa ahorita el salón gerontológico, o Gardenias, que creo que eran el primer piso. Pues eran los dos sitios. Pues nosotros nos volábamos sin permiso de la mamá, pero no nos dejaban. No, mi papá nos mandaba, mi papá iba, nos buscaba y se hacía sentir. Pero mi mamá sí era más bravita, ella iba y nos buscaba bien hasta el fondo a ver dónde nos veía y no nos lograba ver. Ese Saturno fue pues marcó la juventud de muchas personas en Granada, el de la plaza.
y era un lugar muy concurrido, había pues mucha gente, demasiada gente. Y pues y ya como lo tradicional del pueblo era lo de el mercado en la plaza, que era muy bonito porque eran toldos, el mercado pues campesino como tal, los fines de semana, los domingos. Y mira pues que incluso en estos días yo estaba haciendo como un análisis como el trance de una generación a otra, de una época a otra, porque mira que ya los campesinos ni los sábados pues están en Granada, sino prácticamente hasta mediodía, ya por la tarde es muy solo, sobre todo el sector de la plaza. Y ya la cultura pues de los tolditos, sí, ya no la ve. ¿Qué es lo que más extraña o precisamente en esos recuerdos que está haciendo ahora de esa Granada, de su juventud, de la infancia, con la Granada de ahora? De pronto que dice, hombre, qué bueno que eso que existía en esa época existiera ahora. De pronto mucho la gente, porque, o sea, uno sí siente que la pérdida de la población de Granada influyó mucho como para la dinámica y como ese toque social del pueblo, porque se siente demasiada soledad. Y en ese entonces pues había mucha juventud y muchos jóvenes. Ahorita de pronto pasamos como de unas generaciones ya más adultas o demasiados niños. Los jóvenes ya son como más poquitos y de pronto pues mucho ya la incidencia pues como del desplazamiento por el conflicto armado. Bueno, entonces Socorrito, en su época entonces de bachillerato, entonces terminó su bachillerato pedagógico. ¿En qué año terminó? En el 85. 85. ¿Y de ahí qué siguió? Ahí seguí, me puse a estudiar una tecnología en administración pública, porque pues o sea, realmente mi meta era estudiar psicología, pero económicamente no habían las condiciones y de pronto los padres de uno también eran demasiado apegados pues como a lo de tradicional, entonces temían mucho que los hijos llegaran a la universidad. Entonces me pareció muy particular y muy lindo de mi papá cuando yo le dije que iba a entrar a la universidad, entonces me dijo, pero a la católica, pues mijita, a la católica. Sí. O sea que le tocó pues digamos que todo ese tema de educación, ese deseo suyo de formarse, le tocó pues digamos que con la familia, pues le tocó difícil pues de hacerles ver que ese era su deseo. Sí, fue muy difícil y pues porque no encontré apoyo ni de mi papá ni de mi mamá, entonces sí fue como algo, pues como una meta que yo me tracé en la vida y yo decía, yo lo tengo que hacer, yo no sé cómo, pero lo tengo que hacer y yo lo voy a lograr y bueno, y Dios como siempre me ha ayudado en todo, yo siento la presencia de Dios en mi vida y yo sé que, o sea, gracias a Él soy lo que soy en este momento. Es increíble precisamente ahora que estamos hablando de liderazgo femenino y que ahora pues vamos a hablar de todas esas obras que ha hecho usted por Granada Socorrito y precisamente digamos que esas barreras fueron muy duras para que la mujer lograra pasarlas, porque digamos que era muy poco el apoyo. Si era un hombre, pues hágale, si quiere ir a cualquier parte, sí, hágale, pero a la mujer la restringían bastante. Sí, muy demasiado, y eso, y sobre todo pues por lo que como vivíamos en el campo y no tenía pues como quien me cuidara acá en el pueblo, entonces el temor del papá que la hija se le va a perder o que algo, entonces yo le decía, papá, crea en mí que yo no le voy a defraudar, crea en mí. Entonces para mí fue muy duro ver pues como casi que llorando a mi papá diciéndole, no es que la hija se me está revelando, vea pues mijito, le decía a mi hermanito menor, vea pues mijito, las hijas como le revelan a uno. Le pregunto algo, Socorrito, si no sé si para la época, si existiera o existía en esa época para usted, digamos, un referente, digamos que eran épocas, digamos, muy diferentes a las de ahora, donde la mujer era más de la casa, como usted lo comienza, y que era más difícil, digamos, que entrar a esos espacios por el machismo que ha imperado en estas culturas nuestras. Pero ¿usted tiene algún referente de liderazgo de alguna mujer de Granada o de la región que usted dice que usted como que se referenciara en ella? Pues no tanto, más era como ese deseo de superación que yo tenía. Pues en ese momento de pronto no tenía un referente de que yo quiero ser como tal persona, no. Me daba pues como tristeza ver que otras personas podían como seguir estudiando normal sin truncarle la vida y como disfrutar como esa época de
del colegio, yo sentir que bueno, pues como que por esas circunstancias yo como que sentía como un dolor y como que no disfrutaba como tanto y era más como el esfuerzo y la dedicación de pasar bien en las materias y el año, porque yo no podía perder años porque perdía la beca. Claro. Entonces de pronto no fue como que yo lo hubiese disfrutado tanto así, me sentía más como una de pronto presión, como esa barrera que como que me afectaba. Socorrito, bueno, entonces se gradúa y comienza también a estudiar esta técnica en administración Tecnología, tecnología en administración pública con la ESAP. Sí, con la Escuela Superior de ¿Cómo se le Administración tocaba Pública. viajar o era acá? ¿Cómo era? Inicialmente era a distancia, pero los fines de semana viajábamos a Marinilla. En Marinilla formamos un grupito de compañeras acá con doña Rocío Zuluaga, Mariana Quintero, Blanca Nelly. Íbamos un grupito a estudiar desde acá de Granada a Marinilla. Y ya luego pues el ciclo profesional sí me tocaba ir hasta Medellín. Bueno, Socorrito, entonces después de que termina su bachillerato, ingresa a estudiar su vida laboral, ¿cuándo inició y en qué Pues yo en qué labor? inmediatamente terminé el bachillerato, Dios me dio el regalo también de trabajar y trabajé en el despacho parroquial. Me tocó estrenar el despacho parroquial nuevo en la época del padre Iván Cadavid. Él fue el que implementó. El padre Iván Cadavid remodeló toda esa zona y hicieron el despacho parroquial ahí contigo a la iglesia. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora en este momento? ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con la iglesia en el despacho parroquial? Fue una experiencia muy enriquecedora y como de concientizarme un poquito como de esa visión que nos han metido de la iglesia, de aprender a entender que los sacerdotes son personas humanas y que, o sea, que son como nosotros. Y me parecía algo que me pareció muy particular era que las Eucaristías las cobraban, y entonces yo decía, ¿cómo? Y pero ¿por qué por rezar a uno le tienen, pues uno tiene que pagar por rezar? Es que eso es rezar. Entonces me parecía pues muy particular eso, pero ya pues empecé a entender que no, pues que lógicamente que son personas que necesitan vivir y necesitan sus ingresos para poder sostener pues como la parroquia y vivir ellos también. El párroco era para el entonces era Iván Cadavid. Sí. ¿Y quiénes eran los vicarios? Recuerdo el padre Jairo Rendón y Juan Manuel, no recuerdo el apellido del padre Juan Manuel. Y también estuvo el padre Néstor Raúl y Jorge Eliezer. Y el padre Adán. El padre Adán también estaba para la época. Bueno, Socorrito, esa Granada de los 80, de inicio de los 90, ¿qué recuerda? Una Granada pues que hubo tantos cambios, inició el tema de la elección popular en el 88. ¿Qué recuerda usted de esa Granada de final de 80 e inicio de los 90? Pues o sea, había mucha población, pero de pronto en la parte política de pronto yo no me interesaba mucho, pero sí recuerdo pues que el primer alcalde popular fue don Rodrigo Mejía y todo el mundo pues muy animado a votar por su alcalde porque era del pueblo y porque ya no era un nombramiento por decreto desde la gobernación, que era pues como digamos un nombramiento a dedo, sino que ya era una participación democrática donde el mismo pueblo votaba por un ciudadano conocido de su mismo terruño. Me parecía pues un cambio muy interesante como para la vida política del municipio. Y usted que ya estaba estudiando administración pública, ¿todavía no le daban como esas ganas de para trabajar en lo público? Sinceramente, Duyan, yo he sido un poco recelosa pues en trabajar en el sector público por el manejo político, porque, o sea, he sido como muy, digamos, escrupulosa en ese sentido, ¿cierto? Más como por el manejo político que se le dan a las situaciones y cada día me convenzo más que bueno, ese mundo de la política es demasiado serio, pues de la política como se maneja, porque como el deber ser no es realmente. Entonces uno dice que bueno que la política realmente fuera como realmente debería ser. Como debe ser, pues, como el debe arte ser. de servir y que no exacto, con como el tanto arte vicio de servir, politiquero. sin tanto vicio, sin tanto digamos sectarismo, sin tanta división, porque a uno le da mucha tristeza pues como a veces las campañas como se manejan. Entonces no me causa
me causa indignación a veces. Bueno, pero estamos hablando que usted empezó a trabajar en el despacho parroquial allí con el padre Iván Cavadene para la época párroco. ¿Cuántos años trabajó allí en la parroquia? 6 años. 6 años, hasta el 91 trabajó allí en la... pero todos esos 6 años estuvo de párroco el padre... No, Monseñor. Después llegó el padre Monseñor Flavio Velázquez. Monseñor Flavio Velázquez. Bueno, después de la parroquia, ¿dónde sigue su vida laboral, Socorrito? Yo hice, pues renuncié a la parroquia porque sentía pues que ya había cumplido un ciclo y me fui como a buscar otras experiencias. Estuve en Empresas Públicas de Medellín por un empleo temporal. Estuve trabajando pues lo que fue la parte de carrera administrativa, como conociendo el manejo de la carrera administrativa. Luego, como era un empleo temporal, luego ya me fui pues como a estar en Cali con mi familia. Y estando en Cali con mi familia, llegó la administración de Jorge Alberto. A mí me gustaba pues estar en mucho contacto con el pueblo. Y de pronto Diego Iván iba mucho a Cali a llevar el periódico Granada, que en ese momento lo manejaba él. Amanecer Granadino. Amanecer Granadino, entonces yo siempre le preguntaba por el pueblo, cómo estaba. O sea que usted desde el 91 estuvo fuera del municipio. Desde el año sí, pues tengo pues como un bachecito ahí de tiempo que no recuerdo muy bien, pero pues sí, yo estuve un tiempo por fuera del municipio y estuve en Cali con mi familia. ¿En el comercio, no? ¿Trabajando? Digamos que sí, pero no tan convencida del comercio. O sea, probó el comercio, pero tampoco no le gustó. Pero más pues como por la familia y porque en su momento no tenía pues como algo que hacer, pero no era como porque, digamos, como la vena de comerciantes que todos tenemos. De hecho, todo el mundo me veía, es que no, que usted sale de bachillerato y para el San Andresito, y yo no, es que ¿por qué? Es que porque yo no puedo ser diferente, no, yo voy a hacer otras cosas, yo voy a seguir estudiando. Bueno, Socorrito, mientras estuve en Cali, en Granada pasaron muchas cosas, entre ellas pues ese paro cívico, lo que pasó pues con la renuncia, con la revocatoria del alcalde de turno, Guillermo Gómez, y muchas cosas. Usted estando, digamos que en la distancia en Cali, pero que se mantenía enterada, ¿cómo vivía usted, digamos, o cómo se enteraba, o cómo era ese harto eso que estaba pasando de Granada usted allá en Cali? ¿Se enteraban de lo que pasaba? ¿Cómo era eso? Sí, pues usted sabe que como el Cali, en todos esos pasajes, todos son granadinos y uno, pues si la información llega muy rápido, entonces si uno se entera de la situación. Pero pues así a fondo yo sí supe pues que hubo una circunstancia de pues, que la gente estaba en desacuerdo con el alcalde y que pues como que intentaban hacer una revocatoria, ¿cierto? Pero más como digamos no como tan metida en el cuento como lo empecé a vivir después de que volví al municipio. Bueno, entonces en ese contacto con Diego Iván, llegó Jorge Alberto a la alcaldía, entonces regresa usted a su municipio. Ajá. Sí, pues o sea, digamos que mi intención no era de pronto volver al municipio, sino como quedarme en la ciudad, pero sí buscando pues como mi formación profesional. Como yo no había terminado pues la tecnología, entonces Diego Iván me insistía mucho que me viniera para trabajar en el consejo y yo le decía, no, yo me quiero quedar acá, yo quiero hacer otras cosas. Y no sé, un día como que me cogí así como que aburrida y me sacó el sí. Y yo resulté pues, y yo dije ya que sí, yo no puedo ser pues como ajena a la palabra empeñada. Entonces yo dije, no, me voy como sea. Y al principio lloraba mucho porque como que me costaba pues como adaptarme otra vez. Pero la luz que me dio como esa, digamos como esa guía para tomar la decisión de venirme era que estando ahí en el consejo yo podía terminar el ciclo profesional de administración pública. Y así fue. O sea que llegó usted a Granada a ser la secretaria del consejo. Sí, ¿quiénes eran los concejales de la época? ¿Quién era el presidente? En esa época estaba don Delio Suárez, recuerdo que don Delio Suárez era presidente, estaba don Pedro Aristizábal, don Carlos Zuluaga, que ya murió, don Orlando Salazar, no lo recuerdo a todos.
Bueno, eran algunos de los que... Bueno, ¿cómo fue la experiencia en el consejo? ¿Ya comenzó usted ya a adentrarse sí, en lo público? Ya ahí sí empecé a sentir el sabor de lo público, a entender lo que estaba estudiando, porque realmente yo me metí a estudiar administración pública más como porque no tenía como otra opción, ¿cierto? Entonces ahí empecé a saborear lo público, a entender de qué era lo que me hablaban en la universidad y a encarretarme. Y ahí sí pues como que le cogí el sabor a la carrera. ¿Algún debate, algún hecho en particular que recuerde usted en su época de secretaria allí en el consejo? A ver, de pronto, pues debate así especial no. Yo recuerdo mucho cuando Jorge Alberto iba pues a exponer los proyectos de acuerdo, porque como él era una persona tan apasionada y vivía pues como tanto lo que hacía, cuando de pronto alguno de los concejales estaban en desacuerdo por alguna circunstancia, él como que encarnaba esa pasión por lo que él sentía y defendía como de tal manera que los convencía de que es que esto tiene que ser así, porque pues, o sea, tenía unos argumentos muy lógicos y muy justificados, ¿cierto? ¿Cómo era la relación de la alcaldía y el consejo? ¿Usted qué la tocaba ahí? Muy bien. ¿Eran buenas? Sí, eran excelentes las relaciones. Yo recuerdo pues que sí había muy buena empatía con el consejo. O sea que ya ahí en ese cargo usted logró conocer todo el tema pues administrativo y todo el tema público para luego para lo que venía. Ahí claro, ya ahí uno empieza a entender pues que los proyectos de acuerdo, por qué, de dónde vienen, por qué hay que hacerlo, la justificación, la norma, todo. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo estuvo de secretaria del Consejo Socorrito? 2 años. 2 años. Bueno, y después ya asume como secretaria de gobierno, ¿no? Sí, ya como María Dolores era la secretaria de gobierno en esa época, entonces ella decidió lanzarse a la alcaldía. Entonces Jorge Alberto me dijo: Socorrito, venga que la necesito acá, y me propuso que me quedara como secretaria de gobierno. Y yo le dije no, yo paso muy bueno aquí en el consejo, a mí me queda tiempo para estudiar, me queda tiempo para pues trabajo relajada, y no, yo no me voy a meter allá en ese cargo tan estresante, qué pereza. Me dijo: no me abra la boca, ni me diga que no, que usted es capaz. Y yo dije no, pues si él me dice eso, ya me dejó sin palabras, y yo no puedo hacer ajena pues como a ese reconocimiento que él me estaba haciendo, ¿cierto? ¿Cómo define usted a Jorge Alberto, que le tocó vivirlo desde el consejo y ya desde como subsecretaria de gobierno? Jorge Alberto, un líder aguerrido, convencido plenamente de lo que hacía, sin importar incluso hasta su vida misma. Muy claro, muy sincero para decir las cosas, y una persona muy apasionada por lo que hacía, muy apasionada y muy convencido de lo que quería hacer, y de como de intentar como hacer cambios trascendentales de la vida del municipio. ¿Cómo fue ese cambio de secretaría de gobierno, del Consejo de Secretaría de Gobierno? ¿Fue muy duro, muy difícil la adaptación? Bueno, un poco sí, por lo que le decía, como en el Consejo de pronto pues no había tanta exigencia ni tanto trabajo, entonces ya estar allí en la Secretaría de Gobierno, eso implicaba más dedicación, más tiempo. Pero fue muy enriquecedor, fue toda una escuela, aunque pues sí, muy duro por todo lo que se vino después. Claro. Bueno, entonces usted estuvo ese año bajo la administración de Jorge Alberto Gómez, ¿cierto? Que desafortunadamente pues falleció en esta época, en este tiempo de guerra en nuestro municipio, pero luego continuó en la Secretaría de Gobierno. Sí, después llegó la administración de Carlos Mario, y Carlos Mario me llamó que trabajara con él, aunque yo sabía que esa no era la intención, pero yo fui sincera con él y yo le dije: Carlos Mario, me extraña que usted me llame y me diga que quiere trabajar conmigo, porque yo sé que ya usted tiene una persona designada para este cargo. Entonces, o sea, a mí me gustaba ser sincera, entonces yo le dije: no, yo no creo lo que usted me está diciendo. Me dije: no, intentemos a ver qué pasa. Y yo: bueno, pues intentemos a ver. Y me fue súper bien, nos entendimos muy bien, trabajamos chévere. ¿Cómo es esa relación? Digamos, el secretario de gobierno es pues casi que la mano derecha, es la persona como más cercana, el que con el alcalde, el que siempre están en contacto. ¿Cómo fue esa relación con
con Carlos y también de pronto nos puede compartir para esta entrevista, pero usted cómo define también a Carlos Mario Zuluaga. Carlos Mario es un líder muy apasionado por el trabajo comunitario y lo vive también, es una persona que vive y que le gusta estar con la comunidad y le gusta mucho el trabajo asociativo. De hecho, en la época de Carlos Mario se gestaron muchas organizaciones comunitarias, ganaderos, paneleros, creo que a sus agricultores también fue como de esa época, fue como la época de las asociaciones, en la época de Carlos Mario. Bueno, Socorrito, entonces usted inició su secretaría de gobierno con Jorge Alberto, continuó con Carlos Mario, pero siguió, o sea, le fue muy también que continuó con los alcaldes venideros. Sí, pues no, nunca me decían pues nunca me pedían el cargo y no sé, como que automáticamente ni ellos me decían nada a mí, ni nada de ellos, y eso como que continuaban. Y a ver, pues como caso particular que yo recuerde, a veces me parecían muy especiales, a veces personas que iban a la alcaldía y recuerdo un concejal, o no era concejal, un señor Aguirre que iba y le decía a Carlos Mario, es que cuidado con Socorrito, cuidado como me la va a echar. Pues me parecía muy particular y muy, pues como un gesto muy, muy agradable, porque yo a nadie le decía, venga, ayúdeme con esto, ni ningún alcalde tampoco me dijo, venga, vote, haga política para dejarla ahí, no, nada, normal. Bueno, entonces, digamos que ya llegaron esos momentos difíciles y usted ahí desde la Secretaría de Gobierno, ya luego pues terminó su periodo Carlos Mario, pasó el periodo de Iván Darío Castaño y ya todo ese proceso de reconstrucción. ¿Qué nos puede contar de esa época difícil que también usted estuvo ahí al frente de la Secretaría de Gobierno? A ver, cuando entregó Jorge Alberto fue pues precisamente ya como el último mes cuando pasaron las dos situaciones que marcaron la historia del pueblo, que fue la masacre del 3 de noviembre por parte de los paramilitares y la toma guerrillera al mes siguiente, el 5 y 6 de diciembre, por parte de la guerrilla, ¿cierto? Entonces fue un cambio muy brusco donde tocó como a empezar a encarar como toda la época de la violencia del municipio. No, fue una historia muy dura y o sea, que nos humanizó mucho y que en medio del dolor pues como que nos ayudó a unirnos y a trabajar, pero fue muy triste y un periodo muy, muy, muy pesado. Digamos que el secretario de gobierno es casi que ese que está en contacto con la gente, porque sabemos que por estructura digamos que siempre ha sido así, que el alcalde es el que está más en el tema de representación del municipio, el que le toca estar más en la gestión, le toca pues viajar mucho, ¿cierto? Estar en muchos lugares, pero el secretario de gobierno es el que le toca, en cierto modo, pues ese relacionamiento con el comité interinstitucional, ajá, con las organizaciones. Digamos que en cierto modo se le tocó estar de frente a esa época difícil de crisis humanitaria y social de Granada. Fue muy complicado ese trabajo, sí, cuando había tanto desánimo en Granada. Sí, muy, muy duro, pero el trabajo con el comité interinstitucional fue un bastión súper importante como para enfrentar todas esas dificultades y como también para blindar a todas las personas que tenían que ver con alguna decisión. Porque, o sea, cuando en el municipio pasaba algo que afectaba, inmediatamente se convocaba reunión de comité interinstitucional, se analizaba la situación y se emitían comunicados de opinión pública rechazando como las situaciones que afectaban la vida del municipio, ¿cierto? En algún momento, a pesar de las situaciones tan duras, en algún momento usted pensó, no, me voy. No, tan extraño, pues yo siempre, gracias a Dios, yo me sentí como muy protegida y en esa época, pues, no sé, a ver, incluso ahora me extraño yo porque nunca sentí miedo, pero pues yo sí tenía y tengo una fe muy grande en Dios y yo siempre, todos los días rezaba el rosario y le decía al Señor que pues por encima del ejército celestial no había alguien más poderoso, entonces que yo no podía sentir miedo y de hecho a veces tenía sueños donde sentía la protección real del Padre Celestial y eso fue lo que creo que me dio tanta fortaleza para estar ahí de frente a la situación. Socorrito, para usted, ¿quiénes fueron como esos actores claves
en personas, instituciones, y de pronto desde aquí mencionarlo, para superar esa crisis tan dura en la que estuvo nuestro municipio? Pues la iglesia en cabeza del padre Oscar Orlando fue una parte fundamental para sortear como todas esas dificultades. Y Monseñor Flavio Calle Zapata desde Río Negro también nos acompañaba mucho en algunas reuniones del comité interinstitucional o en otras reuniones, y me parece que la iglesia jugó un papel trascendental en todas estas situaciones, y como le digo, no se puede desconocer en ningún momento la labor que hizo el comité interinstitucional, donde convergían pues todas las fuerzas vivas de la comunidad, como las cooperativas, el Banco Agrario, o sea, todas las instituciones organizadas en torno a una situación. Señorita, como le decíamos ahora, pues la Secretaría de Gobierno o el secretario quien asuma este cargo conoce mucho a los alcaldes y le toca por el contacto permanente. Y la misma pregunta que le hice pues con Jorge Alberto, con Carlos Mario, ya en la alcaldía de Iván Darío, ¿cómo define usted a Iván Darío Castaño? Iván Darío es una persona decidida también, porque, o sea, en la situación en la que estaba el municipio, nadie se decidía pues como a tomar las riendas del municipio, y me parece que una persona pues muy valiente a asumir como un municipio en esas condiciones, y asumió ese reto como de enfrentar como esa dificultad que tenía el municipio, y se comprometió pues, y de hecho pues de hombro a hombro estuvo ahí hasta el final con el comité interinstitucional, y se logró sacar adelante pues el proyecto de reconstrucción. ¿Qué recuerda usted cuando precisamente ese sueño colectivo, después de la Granatón, después de todas las actividades que se hicieron, de ese aporte grande que hicieron las fuerzas vivas de Granada, colonias y demás, el aporte del Estado, del gobierno local, de todos, y cuando se culminó la reconstrucción en ese 2003, ¿cómo se sintió en la administración municipal? ¿Cómo lo sintió usted, la alcaldía? ¿Qué nos puede contar de ese momento ya cuando, listo, terminó la reconstrucción, logramos reconstruir a Granada? Digamos que eran como sentimientos encontrados, ¿cierto? Porque, a ver, ese proceso de reconstrucción siempre tuvo muchas dificultades, ¿cierto? De pronto generó enemistades en algunos momentos, porque hubo un proyecto inicial donde, digamos, se visionó una situación muy distinta de cómo podría ser la reconstrucción, y de pronto se generaron algunas expectativas que no se le pudieron cumplir a la comunidad por la misma situación económica. Entonces, lograr conciliar con la comunidad como un nuevo diseño fue muy difícil, porque, o sea, personas que tenían unos espacios demasiado amplios y sentían que si tenían que ceder para ampliar de pronto las calles o para cederle espacio a otro, generó mucha dificultad, y concertar con los dueños de los predios fue bastante complicado. Entonces, o sea, muy rico, sí, se reconstruyó el municipio y todo eso, pero también se sentía una sensación de descontento por parte de los dueños de los locales o de las viviendas. Digamos que pocos saben, y lo sabrán más ustedes que estuvieron detrás de la alcaldía, pues del alcalde, usted como secretaria de gobierno y demás que integran esos comités pro reconstrucción, de lo que se vivió, o sea, lo que significó reconstruir Granada. ¿Fue algo difícil? Bueno,
fue muy difícil, pero también emocionante a la vez, pues por lo de sentir esa unión tan grande de todos, como en, digamos, ¿cómo es el dicho? El dolor nos une, ¿cierto? Entonces sentir como ese interés de todas las colonias granadinas por estar ahí apoyando y todo el mundo, y pues todos los granadinos desde Cali, Medellín, Bogotá, ahí atentos a ver qué necesita. Entonces era como muy emocionante saber pues que los granadinos quieren mucho el pueblo, y de hecho a partir de ahí fue que se empezó a sentir como más ese amor por el pueblo, y los comerciantes que están en los diferentes lugares del país ya sienten ese amor por Granada y empiezan a venirse, a volcarse en torno a Granada. La reconstrucción de Granada fue un hecho histórico para Granada y para el país. Para el país, claro que sí, porque pues yo tengo entendido que hay muchos municipios que aún tienen escombros de los hechos de violencia que no han podido superar. Sí, a nivel material pues fue un hecho, y a nivel pues como de liderazgos fue un hecho. Que lógicamente pues las secuelas que deja la guerra son huellas imborrables que ahí está el recuerdo, y hay muchos dolores, ¿cierto? Muchos dolores, muchos sentimientos, y de pronto mucha afectación psicológica a la población. Pero en la parte física fue un logro extraordinario, y como le digo, se mostraron muchos liderazgos, y esa es la emoción, esa alegría colectiva que se siente cuando todos trabajamos en torno a un objetivo común. Eso es muy enriquecedor. Socorrito, fue muy duro, de pronto le pregunto, usted como secretaria de gobierno, digamos que esos años de 2000 a 2003, a 2004, que fueron los años más fuertes del conflicto, donde les tocaba, digamos que atender tantas calamidades, masacres, desplazamientos, muertes, etcétera, tantas cosas tan difíciles. Fue muy duro hacerle frente a todo esto. Sí, muy duro, porque pues, o sea, uno a veces se sentía impotente porque, o sea, llegaban cantidades de escaleras con personas que venían desplazadas de las diferentes veredas, y uno decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? El municipio sin recursos, o sea, Dios como que nos fue poniendo ahí como el angelito de la guarda. Recuerdo mucho que la sociedad de San Vicente nos apoyaba mucho con mercados, los hogares nos apoyaban con los alojamientos. Otro pues aspecto positivo es como la solidaridad de los granadinos, que muchas personas a veces pues si no tenían dónde llegar aquí al pueblo, los vecinos les prestaban pues como el lugar donde habitar mientras tanto. Ese desplazamiento que se dio en el Coliseo por varios días fue, digamos, que una de las situaciones, no sé si fue de las más complejas. Ese fue el primer desplazamiento, y fue muy masivo, fue muy grande. Fueron aproximadamente 2000 personas que se desplazaron del corregimiento de Santa Ana, y eso fue como el abrebocas, como para prepararnos para lo que venía después. Claro. Pero fue muy teso porque fue toda una semana en función de atender las personas. No teníamos experiencia de nada, empezamos pues como ahí con todos los compañeros de la alcaldía como a diseñar estrategias de cómo los organizamos, que cada uno se organizara, pues cada vereda con su presidente se organizara, el comité de salud, comité de alojamiento, comité de trabajo, y así sorteamos pues como esa situación. Y muy triste pues como ver uno el cuadro de personas que no, como que nunca habían salido pues como de su entorno, y sentir que estaban frente a una situación como a la deriva. Ay no, se sentía un dolor tan grande, y uno como con ese dolor y esa impotencia, y uno sentía que tenía que armarse pues como de fuerzas para darles valor a ellos, para que estuvieran tranquilos ahí. Sí, no, fueron años definitivamente muy duros, porque es que según pues leyendo uno el libro el informe que sacó el Centro de Memoria Histórica con la Corporación Región,
que igual usted también hace parte, pues hizo parte ahí de los entrevistados y demás. Esos años del 2000 al 2004 fueron los años más duros. Después ya bajó el conflicto, pero del 2000 al 2004 fueron los años muy fuertes. Sí, o sea, digamos que el 98 en adelante se empezó pues como a sentir la racha de violencia, pero de esos 3 años y lo que partió pues como la historia del municipio en dos, fueron esos 2 hechos pues como tan trascendentales, que fue lo de la masacre y la toma guerrillera. Pero mira, Socorrito, que esos 2 hechos, claro, fueron muy crueles, marcaron demasiado a Granada, pero mire que leyendo el informe que ahora citábamos, ese informe de Granada Memorias de Resistencia y Reconstrucción, el año 2002, Socorrito, según este informe y según las cifras oficiales que existen, fue el año más duro y de mayor crisis en Granada. Fue donde se presentó mayor desplazamiento y donde hubo mayor muertes violentas. El 2002 fue un año muy duro también para Granada. Sí. Sí, Dubian, es que uno me pone a hacer memoria y como pues uno dice, no, es que Dios es muy grande con uno, que le permitió pues como estar ahí al frente, no pasarle nada, como haciendo parte de la historia, porque gracias a Dios a la familia de uno nunca le pasó nada, pero sí ver tantos líderes que perdió el municipio, sí, tantas personas buenas y especiales, y que a consecuencia pues como de una guerra sin sentido, y que uno dice, no, pues no hay derecho, y como que qué clase de seres humanos somos, ¿cierto? Claro. Ya para ir superando, y claro, ya pues había que tocarlo porque pues hace parte pues como nuestra historia. Ya para cerrar, digamos, ese ciclo de violencia, quisiera preguntarle, fue muy difícil, usted que lo conoció, que en ese caso también era secretaria de gobierno, por citar nomás un caso, fue muy difícil para Granada cuando asesinan a Jorge Alberto y la despedida de Jorge Alberto. Sí, Dubian, fue pues algo que marcó mucho la historia de Granada, y pues como el asesinato de un líder en el que tantas personas creían, fue como un bajón para, digamos, para otros líderes también, como que sentir, no, pues es que aquí ya ser líder es un riesgo. Entonces para Granada también fue una pérdida muy grande, y de hecho pues Jorge Alberto, una persona muy emprendedora y con esa pasión que vivía todo. De hecho él cogió pues el proceso, la gerencia del proceso de reconstrucción, y no, eso pues eso fue muy difícil superarlo, fue muy difícil. Socorrito, usted logró estar 12 años en la Secretaría de Gobierno con diferentes alcaldes. Ahora hablamos del periodo con Iván Darío Castaño, después viene también el alcalde popular Diego Iván Arecizal, y también usted estuvo ahí acompañándolo ya en otro momento. Ya la crisis había pasado un poco, ya era otro el reto. Sí, ya era más como el reto de seguir reconstruyendo el municipio, digamos, más como en la parte social. Ya se empezó pues entonces como a incentivar la parte de los retornos a Granada, y en la época de Diego Iván fue donde se gestó la idea pues con un fondo que dio don Arnoldo Hoyos, se diseñó pues como una estrategia de que le daban un incentivo a los campesinos para que, digamos, se subsidiaran económicamente los primeros días mientras empezaban a cultivar la tierra y a generar como sus propios cultivos. Entonces les daban un incentivo económico, como digamos el pago de los jornales, y también les daban un incentivo para que empezaran a sembrar, hacer las siembras y los abonos para los cultivos. Como usted lo dice, ya era otro el reto, y ya afortunadamente había cambiado el panorama. Ya después del 2003, ya 2004, comienza, digamos, que las situaciones a cambiar, comienza a presentarse el retorno gracias a este proyecto, y comienza todo a cambiar un poco. ¿Qué nos puede contar de esos años digamos que ya de renacimiento de nuestro municipio, de volver ya como otra vez ya a recuperarse después de esos años tan difíciles? Bueno, ya cuando se empiezan pues a la gente a motivarse, a venirse otra vez pues con el incentivo que se les dio,
se empieza como a recuperar un poquito el pueblo, pero muy lentamente, pues, sobre todo pues porque la población que se había perdido en el municipio era más del 50%, entonces fue muy paulatino, digamos que empezaron los retornos gota a gota, ya se empezó a sentir mucha presencia interinstitucional, o sea, presencia de afuera, empezó a entrar en esa época Acción Social, lo que ahorita pues el Departamento de la Prosperidad Social, entró el CIPS, entraron otras instituciones, Naciones Unidas, entró ACNUR, digamos empezó a llegar mucha oferta interinstitucional, como para empezar como a caldear pues como toda esa situación, ¿cierto? Usted estuvo 3 años del periodo de Iván, lo acompañó como secretaria de gobierno, ya estuvo el periodo de 4 años, estuvo 3 años. Usted 3 años ahí. Fueron 12 años entonces. Ya para cerrar ese ciclo de su vida en esa entrevista de la Secretaría de Gobierno, ¿cómo califica, Socorrito, para usted, para su vida, su experiencia en estos 12 años en la Secretaría de Gobierno? No, a ver, yo hago, digamos como que hago una retrospección a mi vida y digo, no, esto lo tenía que vivir, y en ese momento, cuando yo lo estaba viviendo, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué lo tenía que vivir? O sea, para ser mejor persona, para ser más humana, para empoderarme de mi municipio, porque a consecuencia de toda esa situación yo aprendí a querer mi municipio. Me siento orgullosa de ser granadina, y esa es una universidad, o sea, uno va digamos a la universidad a adquirir pues conocimientos académicos, pero la experiencia no se improvisa definitivamente, entonces eso fue pues la universidad de la vida, eso es. Si alguien le ofrece volver a la Secretaría de Gobierno, ¿volvería? Ay, no, un alcalde, un pronto difícil. No me pongan nerviosa. Pues no sé, Duya, no te diría ni sí ni no, no sé. Pero creo que de pronto ya es un ciclo superado. Un ciclo superado. Socorrito, eso lo decía, es un cargo definitivamente que no es de horarios, es de todo el tiempo. Dedicación, y el problema es pues, las limitaciones administrativas y económicas del municipio, que fue una época muy difícil porque perdimos población. Ley 17 había que aplicarla, y cómo aplicábamos la ley 17 si no teníamos ingresos, claro. de dónde percibir ingresos. Había que recortar gastos. Entonces había que reducir personal, aplicar ley 617, entonces ¿qué hacer? Todos haciendo múltiples funciones, ¿no? Entonces llega un momento que ya uno se satura y uno dice no, ya tengo que pensar en otras cosas y sentir pues que yo existo también como persona y me tengo que dedicar también a mí mismo, ¿cierto? Claro, es que fueron 12 años, que mire que en la historia reciente de Granada, Socorrito, pues no hay un dato, digamos que de que en ese cargo pues haya alguien duro, o sea, está el 4 años el periodo después del alcalde, pero es que son 12 años, 12 años. Son 12 años muy vividos, muy trabajados, gracias a Dios pues yo siento que traté de dar lo mejor. Me gratifica mucho pues saber que salí con la frente en alto, que fue una decisión que yo tomé y que no, pues que eso hace parte pues como de mi vida, de la universidad de la vida, y que la vida me puso ahí, no porque yo lo hubiera buscado, porque ni por política siquiera, porque fue que yo no lo busqué, incluso yo nunca soñé pues como trabajar en el municipio por el manejo político que se dan a las cosas, entonces yo nunca me vi haciendo política y hasta ahora pues tampoco lo he hecho así como es común hacerlo, ¿cierto? Socorrito, ahora hablábamos de esos momentos duros, difíciles, pero quiero preguntarle ya en la otra orilla, ¿cuáles fueron o cuál es el momento o los momentos o más agradables, más bonitos de ese periplo, de ese tiempo en su Secretaría de Gobierno? Que pronto nos pueda contar. Momentos agradables. Ay, no, es que fue como tan trabajado todo que pues yo no, más como el aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje, ya ubicarse uno dentro de unas normas, saber que lo rigen unas normas y que es necesario aplicar. Y pues no es como lo que se aprende a través de la experiencia, no, y
y lo más enriquecedor, el contacto con las personas, porque eso queda uno eso le lleva a uno en el corazón, y sobre todo el contacto con los campesinos a mí me llena, me emociona, y de hecho pues cuando yo logro estar con los campesinos en cualquier lugar se los digo. Yo vivo como tengo esa sensibilidad de los campesinos, porque o sea, yo a los campesinos es como estar viendo a mi papá, a mis hermanos, sé lo duro que les toca a ellos también, pero esa transparencia, esa acogida que ellos le dan a uno, eso para mí es muy satisfactorio. Llegar que la gente se le acerca a uno con ese cariño, y eso pues lo llena a uno. Socorrito, ya entonces termina ese periodo, ese reto, ese tiempo en la Secretaría de Gobierno. ¿Qué nos puede contar después de salir de la Secretaría de Gobierno? ¿Qué se viene para su vida? ¿Qué continúa? Inicialmente pues yo tomé la decisión de irme para Cali a trabajar con la cooperativa Creafam. Digamos pues como que el espacio que me brindó Creafam fue como la excusa que yo tuve para poderme soltar del municipio y tomar la decisión de estar ahí. Estuve en la cooperativa de Creafam más o menos 6 meses, pero realmente pues, o sea, yo tenía claro que de pronto el sector cooperativo, pues como la labor así dedicada como al trabajo en oficina ya no era. Yo quería como vivir como otras experiencias, como el contacto con la comunidad y todo eso. Luego ya, pues yo quería como volver al municipio, pero ya como en un trabajo más social. Y entonces yo retorné al municipio a coordinar el proyecto de atención psicosocial con la cooperativa de Cogranada, con la Universidad de Antioquia y con el municipio, y también a coordinar la unidad de víctimas. Y ahí estuve 2 años. Luego estuve 1 año con Freddy Castaño, y luego ya no se dio pues como la otra contratación, y estuve en el municipio de Nariño apoyando la elaboración del plan de acción territorial para víctimas también. Hemos visto pues que ha tenido toda una historia de vida ligada pues al sector público y al servicio comunitario. Socorrito, también quiero que nos cuente acerca de una labor muy bonita que se ha dado en Granada junto pues con otro grupo de personas que también hay que buscar la manera de entrevistarlas para que ustedes conozcan esas historias, y es la fundación, la creación de la Fundación Casa del Niño y la Niña, que se dio pues con doña Gloria, con Luz Dari, con su hermana. ¿Qué nos cuenta de ese logro tan bonito también para Granada? Sí, realmente pues la Fundación Casa del Niño y la Niña nació también a raíz de todo ese periodo duro del conflicto, y ver que que habían tantos niños víctimas, ya huérfanos de la guerra, fue lo que nos motivó pues como a trabajar en torno a ellos. Y como ya hemos contado pues como en otras circunstancias, fue pues como a raíz de un grupo de oración que nosotros teníamos, del que nos fortalecimos mucho pues para poder sobrellevarle esa situación. Fue como digamos un mensaje y una tarea que nos encomendaron de trabajar con los niños, porque nos decían que pues a través de ese mensaje nos decían que si no trabajamos con esos niños iban a hacer muchas lágrimas de sangre que se iban que iban a tener el pueblo, ¿cierto? Entonces ya Marisa Aristizábal empezó a hacer un censo en las escuelas por comportamientos que estaban teniendo los niños, pues como de llamar la atención, pero no los podían pues como sacar desinstitucionalizar, ¿cierto? Se hizo un censo y se recogieron como 140 niños. Con esos 140 niños se empezó pues como a trabajar, digamos, a hacer novenas navideñas en una casa alquilada. Luego ya pues surgió la idea de crear la fundación, pues de ya organizarla oficialmente como institución. Entonces se creó con el objetivo pues como de sanar las heridas de la guerra
para los niños y niñas y para las madres de los niños que fueron afectados por la violencia, ¿cierto? Entonces empezó a trabajar, a hacer un trabajo, pues, digamos, psicológico, un acompañamiento espiritual también y, digamos, actividades lúdico-recreativas. Pero el objetivo central de la fundación era acompañar a los niños como en ese proceso de sanación y de cortar como esa cadena interminable de las heridas que deja la guerra de venganza, ¿cierto? Porque la historia que conocemos normalmente es pues, que la persona que ha sufrido como una situación de violencia, lo que los niños sobre todo sueñan es crecer para vengar esa situación. Entonces a raíz, pues esa fue como la idea central de la fundación. La creación entonces de la Fundación Casa del Niño y la Niña. Estamos en el Mesón del Arriero, amigos televidentes. De fondo escuchamos la quebrada Santa Bárbara y vemos por supuesto paisajes de nuestro hermoso municipio de Granada, Antioquia. Hoy conversando con Socorrito Zuluaga, ya llegando a la parte final de esta entrevista, conociendo la vida de nuestros líderes, de esas personas que se han entregado, que se han dado en diversas labores, y hoy entonces conocimos la labor y estamos conociendo la labor de Socorrito Zuluaga, que ha dado por supuesto y que ha entregado parte de su vida para el servicio social y comunitario de nuestro municipio, porque hay que resaltar nuestra labor, nuestros líderes, personas que trabajan a diario por forjar una mejor Granada. Socorrito, ya para cerrar, y acostumbramos a esas entrevistas, ya concluir conversando un poco de lo que es nuestro municipio y de lo que somos. Y quiero preguntarle, Socorrito, para usted, ¿qué es ser de Granada? ¿Qué es ser granadina? ¿Cómo se siente? O sea, ¿qué nos puede decir? No, para mí es un orgullo ser granadina y donde voy siempre digo que soy de Granada y no me da pena. Que hago parte pues como de esa raza de la gente antioqueña de que somos echados para adelante, que no nos quedamos llorando a pesar de las dificultades, sino que somos personas que tenemos capacidad de resiliencia y somos capaces de sobreponernos a las situaciones que la vida nos pone, y digamos que siempre tenemos como ese compañero permanente que nos ayuda a trabajar codo a codo y que nunca nos desampara, y es Dios. Socorrito, ¿cuál es su sueño para Granada? ¿Qué se sueña usted para Granada? Bueno, yo me sueño a Granada con mucha gente, con unos jóvenes muy comprometidos y con una visión de la vida política más a la realidad como debe de ser, con unos líderes empoderados. Tenemos que pensar en que los jóvenes deben ser líderes que van a relevar los liderazgos tan marcados que hay en este momento y que tenemos mucho que aprender de ellos también. Me sueño con unas jóvenes estudiosos que se enamoren del campo, porque el campo es la despensa de los pueblos. Llegará un momento en que tenemos dinero para comprar, pero no vamos a tener que comprar, entonces por eso tenemos que valorar mucho el campesino e incentivar mucho la labor del campesino con, digamos, no sé si con subsidios o algo que motive realmente al campesino a quedarse allí y que se sienta valorado realmente como persona. Bueno, Socorrito, muchas gracias por contarnos parte de toda su vida, de su trayectoria, de todo lo que ha hecho. Gracias por estar con los medios de comunicación comunitarios, con Vaos TV, con Granada Estéreo. Muchas gracias. Con mucho gusto, Vivian. Feliz tarde. Bueno, a todos los que están ahí en casa viéndonos, están pendientes de nuestra información, muchas gracias. Seguiremos entonces llegando a sus hogares con más información. Feliz tarde para todos.